Es un coraje seguirnos encontrando a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo. Creo que una de las cosas, entramos ahorita ya al quinto impulso, el impulso de cambiar las cosas, es el impulso de transformarlas, el impulso de convertirla como lo que nos agita, lo que nos mueve, nuestras propias limitaciones, incluso lo que nos lleva a volvernos personas como con mayor capacidad de asumir riesgos. Entonces venimos de una serie muy bella de objetivos de desarrollo interior, entramos en una fase que nos habla del accionar colectivamente, del impulsar cambios y bueno, pues estamos hablando de objetivos de desarrollo interior y qué más bonito pues y el coraje de seguirnos encontrando, de seguir construyendo pensamiento en vivo, construyendo una comunidad de diálogo, construir un espacio donde podamos como crear portales de comprensión pues, más amplios entre nosotros. Sabemos que la conversación pues tiene esa posibilidad y bueno, en parte de uno de los grandes entradas para hablar del coraje para mí en estos tiempos y en especial la pandemia tuvo que ver con la capacidad de tener coraje como con mi propia sombra. ¿Mm? Como empecé a sentir esa necesidad de mirar y acercarme, tener esa intimidad con ese espacio mío de oscuridad. Entonces, creo que eso es uno de los grandes corajes y creo que en estos tiempos que se habla de la comisión de la verdad, de entrar a esas situaciones como personales del dolor, como que la pandemia me invitó como a esa mirada, como no a rechazar nada, sino como a intimar con algo que estaba ahí e incluso para poder cambiar de rumbo, para poder como salirse un poco del camino, para adquirir una nueva identidad, para, para romper con los límites de nuestras propias interioridades, nuestras máscaras y todo, pues ese trabajo de la sombra es como muy importante y es algo que vengo como abordando, acercándome, como con tranquilidad, con el mismo deleite como me relaciono como con las cosas más bellas. Entonces, así deberíamos entrar al dolor, como entrar como entramos como al deleite de ver un paisaje, de hacer una pintura, en la sexualidad, con ese mismo placer y con ese deleite, sería lindo empezar también a relacionarnos con nuestros propios dolores. Entonces, como que siento que el coraje para mí en los últimos tiempos ha tenido que ver con esa capacidad de aceptación de mis propios límites, de mi propia identidad limitada, de mi propia mortalidad, de mi propia conciencia no, no el coraje de trascender lo que soy, sino de aclararlo, de poderlo ver mejor, mirar las fintas y piruetas como yo hago para salirme un poco de las cosas. Entonces yo creo como que se habla mucho de la trascendencia, pero siento que uno de los grandes corajes y que impulsa transformaciones muy, muy profundas en uno tiene que ver con esa relación, con esa conexión con la vulnerabilidad, con la limitación porque es ahí donde es como el trampolín para las nuevas formas de ser, es el trampolín para asumir nuevos riesgos. Siento que una de las cosas, y lo he visto también en pedagogía, cuando un buen estrés que uno introduzca en los estudiantes, ¿cierto? Lleva aprendizajes más poderosos. Eso podemos llamarlo como el estrés, como el buen estrés, como un estrés que, que implica el fracaso, el error y empezarnos a reencantar con todas esas esferas, con la imperfección, porque el perfeccionismo es otra de las máscaras también del control. Eh, yo creo que una de las cosas que tiene que ver con el amor propio, que tanto se habla hoy en día, y el autocuidado, tiene que ver con renunciar a esa necesidad de la perfección. Entonces, entonces, como que el coraje es muy importante para las vidas personales, pero también como para las relaciones, ¿cierto? Para la voluntad de correr riesgos juntos. Otra de las cosas importantes también de uno de los corajes que tuve el año pasado fue hacer como mi propia casita en la montaña y eso requirió pues como eh, muchos riesgos, superar los miedos de quedarme varado en unas condiciones muy precarias de carretera para hacer esa obra y como que hubo muchas cosas que implicaban unos miedos cotidianos.
Pero lo que me gustó de hacer esa obra fue que me llevó primero en la inocencia de no saber, de la dificultad de esa seguridad interna de hacer las cosas, que tiene que ver un poco con el coraje y tiene que ver con un poquito una seguridad interna. Hablan un poco que etimológicamente hablan de coraje como un acto del corazón, ¿cierto? Si nuestro corazón, pues, y si nuestras, y lo hemos visto en anteriores episodios, pues hemos sido acunados, teniendo un apego seguro y todo eso, a diferencia de una relación pues de abandono, de traición, pues que empieza a cerrarse el corazón y a recordar un poquito esa leyenda africana del baobab, de que era un árbol muy generoso, que alguien que se le acercó le empezaba a dar sus regalos, sus semillas y sus frutos, y esa persona apenas llega al pueblo con toda esa abundancia y alguien, una hiena envidiosa empezó a ver que otra persona tenía todas esas abundancias, va al árbol y empieza a llenarse y entregarle todos los regalos al baobab, pero resulta que queda como la historia cuenta, es una historia africana muy bonita porque queda como encerrada en el corazón del baobab y queda ahí esa hiena envidiosa como en toda esa abundancia como atrapada. Entonces una de las cosas muy tenaces cuando el corazón se cierra, ¿cierto? Pierde la capacidad de correr riesgos, pierde la capacidad de, de asumir nuevas aventuras. Y yo creo que una de las cosas más bonitas en los espacios educativos es eso, de correr una aventura con el otro, y entender que el fracaso es parte de la experiencia de aprendizaje y de la experiencia de transformación de nuestra existencia, pues el fallo es parte del cableado del sistema, digámoslo, el fallar, el equivocarse, el fracasar, y es algo muy bonito empezarse a reencantar con esa condición del fracasar. A mí me recuerda también otra historia muy bonita del que inventó las bombillas, de este Thomas Edison, que el hombre, y eso es otra de las categorías que vamos a hablar también más adelante, y la persistencia, el man este inventó 1000 veces hacer esa bombilla y un amigo se burló de él y le dijo, hermano, pues ¿cómo así? ¿Cómo, qué se siente el haber fallado 1000 veces haciendo esa bombilla? Y él le dijo, no he fallado, lo que he encontrado es 1000 maneras diferentes en que una bombilla no funcionara. Entonces, muy bonita que en los artistas y los científicos, muchas obras de arte y muchas obras de la misma ciencia pues, se han construido en muchos intentos y en muchas partes de un reencantamiento del fallo, pero en una cultura de la asepsia, de la perfección, de unas ideas vendidas de la espiritualidad como con poco capacidad del fallo, como que se empiezan a ocultar todas esas cosas que tienen que ver con la vida y que tienen que ver con mostrarnos como somos, ¿cierto? Eso es parte del coraje más bonito que podemos tener hoy en día, es como mostrarnos tal como somos, ¿cierto? Y que las personas que les cuesta más mostrarse, pues más como son, pues también pues, aceptar eso, y en el espacio educativo cuando buscamos entrar en espacios donde la vulnerabilidad se puede volver como un gran acto de coraje, pues también con mucha sutilidad saber que hay unas personas que se abren más el corazón, abren más su cuerpo, su mente para conversar, y otras personas tienen más dificultades en tener esa apertura, y eso tenemos que, aquellas personas que trabajamos con estos objetivos de desarrollo interior, tenemos que ser también muy cuidadosos, eh, en que no todas las personas les queda bien saltar al abismo fácilmente, ¿cierto? Y saber que pues mucho de lo que hemos aprendido en la vida se ha ido dado, ¿por qué? Porque hemos corrido el riesgo de salirnos de nuestra profesión, de inventarnos unas nuevas libertades de conocimiento, el coraje de ser autodidactas. Eso es un gran coraje y como una habilidad inactual en nuestros tiempos que es muy bella, que es un reencantamiento con el aprender constantemente, y como que si uno aprende constantemente, pues eso le da como unas libertades también muy bellas, y, y siento que eso también tiene que ver con el coraje. Para mí, pues, una feminista del feminismo negro que también me gusta mucho, que se llama Bell Hooks, habla de eso, de cómo convertir toda esa energía, toda esa ira, todo ese malestar en proyecto, en iniciativa, en canalizar todas esas energías, pero no en la culpa. Que ella dice que cuando nosotros culpamos a otro, nos perdemos de una gran oportunidad de trascender unos límites interiores.
Igualmente me parece bonito como que una gran capacidad de coraje hoy es permanecer con la paradoja, es un acto de coraje y de valentía en estos tiempos de los buenos y los malos, de la polarización, de mundos espirituales para todos súper iluminados y como que el bypass espiritual de huir de la oscuridad. Entonces, como que yo siento que esa característica de culpar al otro nos absuelve del poder de intimar con nosotros mismos y con nuestra condición. Incluso muchas de las teorías espirituales de la vida en otros mundos puede ser también una incapacidad también de hablar donde nos quedemos sin palabras sobre lo que puede haber más allá. No, se acaba y ya, pero ¿por qué seguir diciendo de que? Entonces hay un coraje también de conectar con la propia muerte, con la propia imperfección, con todas estas cosas que no son tan chéveres no son tan populares, digo yo, ¿no? Porque pues son cosas como difícil. Y yo siento que ese coraje, como hacemos las grandes obras y podemos hablar, poder también deleitarnos también con contar nuestras propias historias, ¿cierto? Renunciar a no tener la razón a veces, en no saber. Una de las cosas más bonitas de eso de Jack Ranciel del maestro ignorante, que para mí pues fueron muy poderosas, es como enseñar uno lo que no sabe también. Y es algo bonito, eso es un acto de coraje porque es como ponerse en una condición muy temblorosa o tartamudeante de ver el mundo. Y es ahí en ese tartamudeo, en esa fisura, en ese umbral liminal de ponerse en un lugar pues difíciles donde surge la creación, que va a ser pues como el tema que vamos a hablar pues en la próxima sesión, la creatividad y todo eso. Entonces yo creo que hay una conexión también muy fuerte entre el coraje y la imaginación, de convertir nuestras limitaciones como en nuevas imaginaciones, en buscar que en el límite que nos pone la realidad, en todos estos pausas evolutivas que se dieron también a través de la pandemia, esto que crea también, esto amplía horizontes, amplía los límites. Muchas de las crisis existenciales son crisis también de la imaginación. Muchas de las crisis también políticas, y alguien me lo decía, un amigo que estuvo coqueteando mucho con la transformación social y política, me dijo, lo que tuvimos fue que hubo una crisis en la imaginación. No teníamos la... Entonces yo creo que la imaginación, curiosamente, es un gran aliado, y la creatividad en especialmente, es un gran aliado del coraje, ya que nos permite abrirnos a futuros nuevos, a lo potencial, a lo virtual, ¿cierto? Pensando lo virtual como lo potencial diferente del pasado y el presente. Entonces, como que en la imaginación y en la fantasía, en la ficción, en el arte, en los escenarios del solar punk, de la protópico, ¿cierto? De poder empezar a cómo poder crear en lo interior un lugar interior de fantasear nos permite también conectarnos con las libertades que necesitamos para cambiar lo exterior. Entonces, muy bonito no ver que a veces nuestro miedo a imaginar cosas distintas, cosas que pueden ser como rompedoras, y creo que los artistas han jugado un papel muy importante ahí en romper esos límites del statu quo. Una de las grandes cosas hoy en día también para mí es un gran coraje, y lo he visto mucho en los entrevistados de mis programas, es que han roto un poco con las recompensas del statu quo y dicen, listo, está muy chévere lo que tú me estás dando, pero necesitamos también tener el coraje de salirnos del rumbo de esas recompensas que nos da la ciudad, el statu quo, la misma economía capitalista, para empezar otros proyectos que nos pueden nutrir más multidimensionalmente, me pueden tener más tiempo para estar con mis hijos, ganar incluso un poquito más de plata. Entonces, como que una de las cosas más bonitas del coraje tiene que ver para mí como con la reconexión profunda de la imaginación. Nuestro primer paso en poder cambiar nuestra vida tiene que ver con la capacidad de reimaginar por eso me parece muy interesante este proyecto que estoy haciendo y me estoy reencantando cada vez de imaginar el futuro de la educación superior, que puede ser algo como que uno lo puede ver algo muy grande, pero en el futuro especulemos juntos, porque miremos cómo puede ser esto nuevo para nosotros, cómo podemos reencantar esto, cuál sería para ti ese sueño. Entonces, bueno, y para mí pedagógicamente también, ¿qué vamos a hacer para que abrir el corazón de las personas no sea algo peligroso, sino que sea algo encantador, que sea algo potente, que sea algo ciudadano, que sea algo rico, que se pueda hacer
incluso empezar a ritualizar la imaginación, así como el Día de la Independencia, ¿por qué no el Día de la Imaginación? Entonces, en nuestro primer capítulo del día de hoy, acá suelto la palabra, es hablar del coraje y cómo lo están viendo ustedes, ¿cierto? Creo que el fetichismo es un fracaso también de la imaginación. Debemos tener también cuidado también en este tema de la imaginación porque también nos podemos perder en ella, ¿cierto? Puede tener unas cosas muy oscuras también en el mismo hecho de la imaginación, pero en el lado potente y en el lado más espiritual, que es el tema que nos convoca también en estos objetivos de desarrollo interior, es empezar a mirar cómo empezamos a nutrir ambientes donde el correr riesgos, el imaginar, el intentar y exponernos como somos con libertades cada vez más amplias, pues es un gran atractor de futuro para cualquier persona, para las familias, en los estados, proporcionar espacios donde estas cosas sean, y eso nos lleva a tocar también temas que tienen que ver con nuestro ego, ¿cierto? En últimas, porque pues todo lo que es contrario al coraje, a la imaginación, pues son incluso miedos que tenemos nosotros mismos ahí como atascados. Por eso esa intimidad con la sombra es muy importante, porque si nosotros hacemos ese trabajo, quizás la imaginación, el coraje, tendremos mejores relaciones también con los demás, se vuelve también un espacio de catalización de futuros posibles. Bueno, por ahí como dejo mi monólogo y bueno, bienvenidos. Gracias. Oye, hay esa palabra coraje a mí me cuestiona muchísimos temas. Me encanta, primero me encanta esa palabra, porque para mí detrás del coraje lo que hay es un gran miedo, ¿no? Y no es porque el coraje niegue el miedo, sino porque el coraje transita con el miedo al lado. En el hombro izquierdo está el coraje y en el hombro derecho está el miedo. Yo recuerdo a Simón de Beauvoir que decía, si todos somos monstruos, pues no hay monstruos. Y esa es una manera, esa capacidad del pueblo colombiano de hacerse el pendejo. Y digo así, hacerse el pendejo entre comillas y decirse, bueno, eso no es tan así. Y empiezan a hacer una serie de unas frases como en sordina, que hacerse que no es, no tiene fuerza. Y no es verdad, detrás de cada actitud fuerte hay una persona que está cuestionándose muchísimo, que está enfrentando sus vísceras, no siquiera no está enfrentando grandes ideas, sino está diciendo lo que las vísceras, los intestinos, el cuerpo internamente le está diciendo, estoy asustado, es miedo lo que tengo. Y él no puede basarse en que me gusta o no me gusta o que soy un fantástico. No, él dice es que me arriesgo y arriesgarse es una decisión, pero arriesgarse es una decisión compleja, ¿no? Eso no es es que están los líderes. Detrás de esos líderes hay unas personas, detrás de ese Superman lo que hay es un super ratón, un super mouse, ¿no? Que lo es capaz de convertirlo. Hay un filme hermosísimo que hicieron sobre Winston Churchill. No me acuerdo, es como La Noche Oscura o algo. Ustedes pueden recordarlo si lo vieron. Y es esos momentos previos a la invasión, a la gran operación militar que invaden la costa francesa a través del Paso de Calais. Y lo mostraban a él completamente asustado y sin saber qué podía pasar. Y estaba con el general Eisenhower y todos los otros generales de los ejércitos aliados y estaban con los políticos y él estaba preguntándose y no sabía qué decisión tomar porque la decisión podría implicar que mataran 300.000 soldados de los aliados si esa invasión no fuera exitosa porque los alemanes estaban ahí con un armamento muy, muy fuerte. Y lo mostraban a él, y él se sube al underground en Londres. Allá no se llama subterráneo, sino el underground, o el TAP. Y se sube, y claro, a él lo reconocía la gente, y él empieza a hablar con los seres humanos que estaban ahí, que eran seres humanos comunes. Y para él, Winston Churchill no era ese señor débil, sino era una columna
pero una columna central de la civilización en ese momento, que se estaba enfrentando contra, digamos, las fuerzas del eje. Y él empezó a preguntarles qué opinaban sobre eso y todos le decían, desde la óptica de esos personajes que iban en el underground o el metro de Londres, por debajo del subsuelo, le estaban diciendo que para ellos él era una seguridad de que eso iba a funcionar. Y él no estaba seguro absolutamente de nada, sino que la distancia entre el que dirige, el que lidera y la distancia de los mortales, pues es muy larga, pero él no alcanza a detectar cuál es la sombra de ese mortal que está ahí. Y también Nietzsche decía que cuidado que al expulsar el demonio podemos expulsar lo mejor que hay en nosotros. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú has planteado aquí porque lo confirmo desde la primera reunión y lo confirmo que es mi actitud, que la sombra tiene que estar ahí gravitando y la sombra es un guía importantísimo. El coraje viene de la sombra, el coraje, la fuerza. Y uno dice, me voy a meter aquí, cueste lo que cueste, y estoy con el rabo entre las piernas. No es Clark Kent, no es Superman, es Super Mouse, es ratón el que está aquí, pero me lanzo. No sé qué hay, confío en que hay alguien que me recibe cuando me lance en ese abismo y puede invocar a cualquier cantidad de deidades, de familiares, de muertos, de extraterrestres, de todo lo que usted pueda, pero usted no está segura de nada. O como decía, yo no creo en Dios, pero lo he hecho mucho de menos en esos momentos, ¿no? Yo no creo allá, pero lo he hecho mucho de menos en esos momentos. Entonces, el coraje está relacionado con esa actitud del miedo. En los trabajos terapéuticos es fantástico cuando le dicen sigue el dolor. El dolor no hay que tenerle miedo, es aburridísimo, claro, es hartísimo, es pesadísimo, duele muchísimo corporalmente y el sufrimiento es mental, entonces es agobiante. Pero si tú empiezas a hacer un vaquiano, sería una palabra que no se usa, la estoy sacando por allá del costal del siglo XVI, un vaquiano, que es como un experto en los huecos negros, en las oscuridades, en la espeleología. Y él es capaz de transitar ahí esas cosas sin destruirse, sino lanzándose en ese impulso. Jorge Luis Borges decía que para vivir uno hoy necesitaba dos condiciones, coraje y dignidad. Claro, él decía de dignidad. En Colombia a mí me encanta en el argot callejero es cojones. Y cuando dice cojones no es que ese señor sea con incorruptible, que tenga una armadura sólida, no, es simplemente que cuando ya usted está expuesto allá, ya no puede devolverse. Es como subirse a un avión y usted quererse bajar en el recorrido de Cali a Bogotá. Yo no me puedo bajar en la mitad. Es una decisión que he tomado, cueste lo que cueste. Y en los artistas a mí me encanta esa actitud porque ellos están enfrentando a la oscuridad permanentemente. No hay mapas, no hay guiones. Y a diferencia de a veces en los científicos, no siempre, la frase de Picasso es, yo no busco, yo encuentro. Él no estaba, él se lanza, no sabe con precisión. Claro, uno no puede decir que no tiene alguna memoria, que no tiene su memorabilia, imágenes, contenidos, recuerdos, eso es imposible, pero se lanza. Y entonces él afirma, yo lo que hago es encontrar. Y ahí es donde se va parando. Y digamos que alrededor de esa palabra de coraje es el reconocimiento que cuando uno tiene ya 80 años, pues uno ya ha pasado por muchas hierbas y muchos errores y muchos dolores y muchas miserias y también encuentros y muchos jardines y salidas del sol. O sea, hay muchas cosas ahí. Y también si tiene profundidad, uno se da cuenta que esto está en buenas manos de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, hoy se vive un momento en que dice, esto está en buenas manos en este país. Volvimos a tener unas buenas manos en este país. Yo estoy así de exultante en estos días. Puede que dentro de 6 meses o un año la cagaron, pero digo, bueno, la cagamos en excelencia.
la cagamos. Eso sí, y cuando la caguemos muy bien, o sea, también somos maestros en esa calidad. Y el ejemplo, digamos, literario para mí es una novela de Kazantzakis que se llama el que hicieron un filme hermoso con Anthony Quinn. No sé si ustedes lo recuerdan. Sorba, el griego. Sorba el griego era un demente de esos maravillosos locales de una de las islas griegas, atrevido y gozón y muy dionisíaco, que la palabra que ustedes usaron ahí, muy dionisíaco, ¿no? Muy dionisíaco, abierto a la vida, a las mujeres, al afecto. Y llega un británico de esos absolutamente victorianos, polite, educado, eh, eh, muy apolíneo, y estaban haciendo un proyecto para bajar unas maderas de una colina del norte hacia la playa para poder hacer un business, era lo que estaban haciendo. Y este señor le va mostrando muchas facetas de la vida, incluso él se enamora de Irene Papas, que era una mujer griega, el estilo griego, esa cosa grave que tienen las mujeres griegas, que son unas fortalezas también, que tienen mucho poder, que se sienten como las mujeres del cante hondo, de las mujeres bailarinas del flamenco, que cuando ellas se paran al frente de uno, uno dice, bueno, yo no puedo ser tan gilipollas aquí, yo me paro también y hago mi esfuerzo y le muestro que yo también soy un varón de este mundo, ¿no? Uno no puede quedarse ahí delante de una mujer del flamenco porque le está mostrando la profundidad y el poder y la fuerza y el amor de una mujer en ese momento. Y este personaje lo va impulsando a mostrarles esa fuerza que él carece de ese atrevimiento. Y hacen un negocio y hacen toda una estrategia y una forma de bajar los árboles, los troncos, y eso se desbarata en el camino, ¿no? Y este señor había puesto todo ahí, era todo su mundo, y se desbarató su mundo. Y en cambio, Sorba el griego dice, bueno, no, vamos a intentarlo, simplemente vamos a intentarlo. O sea que para él una debacle de ese orden no era una debacle, sino era un momento más de la vida, era un momento más de la vida. Ocho Aguan Ragnis lo llama Sorba el griego, perdón, Sorba el Buda. Está el Buda colocado allá en la profundidad y Sorba aquí enraizado en la tierra, ¿no? En el corazón de la tierra. Entonces, él es, para Ocho Aguan Ragnis es como el arquetipo de ese personaje que tiene el coraje y tiene todo el susto, pero tiene la capacidad de ir allá y tiene la fortaleza de lanzarse en el vacío. Eso es lo que puedo decir por ahora. Excelente, excelente. A mí me gustaría relacionar eso con algo que he venido como escuchando en diferentes autores. A ver cómo organizo la idea. Una de las cosas que a mí me empezó a generar una crisis a finales de siglo pasado fue cuando empezó a entrar la literatura, la filosofía posmoderna a Manizales, sobre todo a la Facultad de Bellas Artes y a filosofía. Y, y una de las cosas que, pues, muchas cosas me entusiasmaron, pero algo que me generó cierta angustia era la idea de que diferentes autores enfocaban términos de diferentes maneras y lo que parecía ser aparentemente un acuerdo, incluso en la semiología o en diferentes campos, terminaban las palabras, los conceptos siendo abordados incluso de manera contradictoria con otros autores dentro del mismo campo. Bueno, creo que eso era como lo que dice Andrés, tal vez pues un nuevo mundo lleno de muchas más paradojas y más contradicciones y que no eran tan alineadas como la modernidad, tratamos ya una cosa más posmoderna y de pronto pues estábamos preparando nuestra mente y obviamente al principio podía ser bastante duro para quien mítica o conservadoramente estaba tratando de buscar la verdad en algún autor que la encontraba, pero luego leía otro autor que decía algo también muy interesante, pero contrario al otro, y luego leía otro autor que
el mismo concepto que supuestamente tú ya tenías claro, ahorita resulta que para este otro autor era totalmente lo contrario, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso se fue volviendo como teóricamente complejo de manejar, por lo menos para los que no estábamos acostumbrados a ese tipo de pensamientos y de filosofías. Quiero, en ese contexto de lo que acabo de decir, poner la palabra víctima, y más pues en este país que tenemos víctimas, y me imagino que no solo en este país, por supuesto. Pero pues aquí hemos venido saliendo adelante con algo que llamamos la Comisión de la Verdad. Y hay autores que la palabra víctima es una palabra negativa. Y pues desde el punto de vista de ellos, incluso desde una visión, bueno, por ahí llegó nuestro amigo Fernando. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, Wilber, por ejemplo, es un crítico de este concepto de víctima, de este concepto de victimismo. Entiendo también que desde una lectura nietzscheana y desde una lectura de la voluntad de poder, la víctima la entienden como, unos autores la entienden como una persona, incluso en el ámbito de Nietzsche, como una persona cristiana. Es decir, como una persona que ha cedido como su voluntad de poder, y en ese sentido sería lo contrario al coraje, ¿no? En cambio, bueno, está ese concepto y ese personaje. Seguramente que hay sujetos así, sin duda. Y la crítica generalizada actual de Wilber a la posmodernidad, entre otros ámbitos o conceptos, es precisamente el hecho de que esta generación, esta nueva posmodernidad se ha vuelto una sociedad de víctimas, donde cada vez surgen más víctimas, que es como lo que te estoy diciendo, que desde ese enfoque es casi lo contrario al coraje, ¿sí? O sea, como que, en cambio, cuando miramos la Comisión de la Verdad aquí en Colombia, pues no, y escuchamos las historias, y para eso se necesita coraje, para empezar a escuchar las historias de la Comisión de la Verdad. Y si en este país quieren como entrenar su coraje, pues empiezan a estudiar el documento de la Comisión de la Verdad. Entonces, y esos relatos y esos testimonios, ¿cierto? Entonces, ahí yo diría que no estamos ante una víctima como la entiende Wilber o como la entienden algunos autores nietzscheanos, sino que estamos ante otra figura completamente distinta, que pienso yo que está incluso más llena de coraje. Sin decir que probablemente haya esa víctima que es como algo infantil. Creo que es como más o menos como lo plantearía Wilber dentro de la teoría integral, y es una perspectiva como inmadura, infantil, ¿cierto? Que quiere como huir, como decía Andrés, de pronto de la sombra, quiere huir más que enfrentar, y es víctima de su sombra, por decirlo de cierto modo, ¿cierto? En cambio, en la Comisión de la Verdad, el asunto de las víctimas ha sido más el hecho de enfrentar la sombra, ¿no? De enfrentar el victimario, del victimario enfrentar la víctima, y cómo el victimario se vuelve víctima o se vuelve vulnerable o se victimiza a sí mismo de una manera, no sé si positiva, seguramente positiva, para sensibilizarlo ante un testimonio, ¿cierto? Y es el hecho de rebajarse al tener que pues justificar o explicar o nada, o al contrario, simplemente encontrar la injustificación y la imposibilidad como de justificar por lo menos sus acciones violentas. Entonces quería hacer esa relación en principio aquí en este contexto nuestro, y como decía Fernando Espina también, pues como en esa luz de esperanza que tenemos ahora, de que parece que estamos pues por fin como un intelectual, un tipo medianamente sabio, con una experiencia muy importante en la historia del país, en la presidencia, y está haciendo
unos nombramientos bastante interesantes de gente que ya no, o sea, que no está ahí por poder o no está ahí por dinero, sino que están ahí porque saben y porque tienen una comprensión. Entonces, sí, yo también me alineo con esa esperanza y con ese sentimiento como de alegría cada vez que pienso en que estamos muy mal en el mundo ahora, estamos con todo esto pues de las guerras y todo este asunto y de las bombas nucleares. O sea, es que la bomba nuclear eh, hace pasar a segundo plano el cambio climático, ¿no? Entonces, el asunto ahí quiero enfocarlo como en el coraje de la Comisión de la Verdad y, y cómo eso nos puede servir también para empezar a hacer estas comisiones de la verdad que no están, las comisiones de la verdad nuestras, que no, muchos de nosotros realmente pues no vivimos unas experiencias tan violentas como las que se contrastan en la comisión de la verdad. Por eso es importante también ver esos testimonios para poder contrastar qué es lo que le ha pasado a uno en relación a qué le ha pasado a lo que llamamos víctimas en este país. Y también reconocer que creo que hay una verdad sutil, o sea, hay unos entierros, hay unos NNs y unos entierros y unas tumbas que no son necesariamente cuerpos, pero son probablemente ideas de la imaginación, como decía Andrés, probablemente la imaginación está enterrada, está asesinada, está violentada, está matoneada. Eh, y en ese sentido hay que desenterrar también a ese muerto, aunque no es un muerto físico, es un muerto más sutil, más conceptual, más abstracto. Me parece que es muy importante para desatrancar esto, porque pues si bien los cuerpos es algo bastante escatológico y bastante fuerte y totémico en el sentido de real, de crudo, sabemos que, pues, que la cultura se alimenta a partir, primero, pues, de mantener vivos esos cuerpos, pero también de mantener la posibilidad de la transformación constante de nuestras ideas y de nuestros pensamientos. Yo ahí entonces veo coraje en que uno, en que empecemos a relacionarnos mucho más con esa verdad del país. Y dos, en que empecemos también a desenterrar esos muertos más sutiles, que pueden ser cosas que no hemos dicho, que pueden ser cosas que no hice porque tuve miedo, porque me amenazaron, o por ser políticamente correcto. Todo ese tipo de cosas me parece que también son entierros, campos que hay que desenterrar para que la verdad se amplíe y para que la verdad, digamos, nos atraviese a todos nosotros. Creo que ese sería como nuestro, también lo relacionaba, no sé si están de acuerdo ustedes o no, pero también lo relacionaba un poco con el viaje del héroe, cómo las víctimas se vuelven héroes y cómo este viaje de la paz y este viaje de la Comisión de la Verdad se podría representar como un viaje del héroe, donde necesitamos que todos seamos héroes y que todos nos entusiasmemos como a hablar lo que no hemos hablado, a conversar lo que no hemos conversado, a preguntar lo que no hemos preguntado y a tratar de aprender pues de eso tan duro, que si se puede decir y se puede estar diciendo la verdad sobre algo tan fuerte y tan duro como es esa violencia criminal que ha sucedido en el país, claro que podemos hablar también de verdades mucho más sutiles que tienen que ver con la amistad, con el cariño, con el amor, con las frustraciones de mis propias expresiones artísticas, mis propias debilidades empresariales o económicas, todas esas cosas sutiles, de cierto modo, creo que deben salir también a flote, ¿no? O sea, y en las familias y en los colegios. Escuché
que el ministro de Educación, pues el que se va a nombrar, ya estaba convocando, pues ya puso una fecha para compartir los resultados de la Comisión de la Verdad con los colegios. Maravilloso. Sí. Ahí dejo A entonces mí me para que... parece una cosita antes para darle la palabra a Fernando Baena, que sí, para mí también como educador es un gran desafío de mirar cómo vamos a integrar integralmente y escalarmente la cuestión de la verdad y la cuestión de la cercanía con estos relatos del dolor para que se vuelva un sufrimiento redentor, no un sufrimiento, cierto, utilizar esto como para la curación y la reconciliación, en ese sentido para la unidad, para la fortaleza en todos los niveles de las comunidades a las que pertenecemos, porque ese trabajo hay que hacerlo en varias escalas, esa relación. Mira que es muy curioso que el problema de la verdad es la misma situación en nuestra relación con nuestro dolor. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la verdad? Es también como nos... Entonces, hacer eso como un acto pedagógico, para mí tendría que ser también, hay que hablar de eso educativamente porque no podría ser de las mismas maneras como nos han enseñado la historia de los horrores del siglo XX, del nazismo, de la posguerra, del genocidio de la Unión Patriótica, que esas metodologías a veces se vuelven como informativas y uno pasa rápidamente por esa información y eso como realmente no es un sufrimiento redentor. Ahí tendríamos que meterle mucho arte, mucha espiritualidad, muchas cosas que ya son del siglo XXI y que tenemos ya como esas herramientas para poder que ese aprendizaje se vuelva más potente. En una de las conversaciones que yo tuve con una chica que trabaja con pedagogías de justicia restaurativa, hacen unos puentes muy bonitos entre los chicos y las cárceles. Y me gustó mucho cómo los pospenados van a los colegios a hablar con los estudiantes, a crear esos diálogos o llevar un trans a un colegio también como para ver un poco de viva fuente y que los estudiantes puedan realmente crear una empatía con esas realidades duras. Ese proceso me pareció muy poderoso y siento que esos diálogos podrían ser muy ricos donde esos relatos del dolor puedan llegar a los colegios y que los estudiantes puedan empezar a dialogar, no solamente con fuentes orales y escritas, sino con las personas sobrevivientes de esos momentos tan importantes. Para mí, por ejemplo, me pareció fuertísimo, por ejemplo, ese trabajo de Alexander Solzhenitsyn, no recuerdo, un ruso que documenta un poco todos esos campos de concentración en Siberia, el Gulag, que en el comunismo casi no se mostraba esa cara también oscura que tenía el mismo comunismo, y ese trabajo de él como sobreviviente, o el trabajo de Primo Levi también como sobreviviente allá del Holocausto. Acá en Colombia tenemos muchos sobrevivientes y están en nuestras propias familias incluso. Incluso esos relatos de sufrimiento y de dolor están muy cercanos, no son algo que está por allá tan lejos. Ahí es donde siento que no podría ese relato convertirse en una victimización, en el sentido que me crea una superioridad para mí frente a los otros, sino que yo siento que cuando uno abre ese canal en espacios educativos, muchas personas y casi todos tenemos alguna relación con el conflicto armado colombiano en alguna medida. Y abrir eso es empezar a mirar cómo relacionar. Y eso pensarlo también, y eso es un tema muy fuerte, porque es muy diferente cómo trabajar en primera infancia eso, cómo trabajarlo con niños de primaria, ¿cierto? Dependiendo de los niveles de desarrollo, pues esas verdades tienen que calar, porque tampoco no pueden volverse eso también para que los niños resulten horrorizados, ¿cierto? Y como con miedo y ahí, ¿cierto? Ahí tendríamos que poner los principios de dignidad, coraje, libertad para poder que esos relatos realmente se, pues, como que lleven a un nivel de conciencia nuevo, porque si no se hacen con unas maneras creativas, adecuadas a los niveles de desarrollo con que los niños se encuentren o los jóvenes o de acuerdo a las edades, eh, podemos volver a repetir de pronto una información que pasa muy desapercibido. Entonces yo siento que es como una refundación incluso de la enseñanza de las ciencias sociales también. ¿Cómo se enseña eso? ¿Por dónde pasaría eso para que realmente sea un sufrimiento redentor y no sea como culpabilizante o buscar, o por ejemplo cuando alguien hace la reconstrucción de los traumas en sus familias, se hace eso para que se culpe a su papá, a su mamá, sino que realmente es para que realmente haya un proceso de no revictimización, sino de comprensión y de aceptación, que es una de las cosas que yo creo que implican más coraje, la aceptación de que eso sucedió y la aceptación de que lo más bonito es que podemos
incluso, y es la tarea de todos de hacer de que eso de aquí para adelante no, las nuevas generaciones no lleven ese trauma tan fuerte en sus vidas. Y también siento que una de las cosas más bonitas ahí es que también nos tenemos que informar mucho más las personas que están en espacios educativos o psicoterapéuticos sobre esos temas del trauma, de los traumas históricos, los traumas intergeneracionales, los traumas personales, porque esos están concatenados. Todo ese nivel de trauma va. Y algo muy bonito por lo que podemos empezar, pagar las deudas, cerrar los ciclos, hacer de un cierre de una relación de pareja un acto erótico, por ejemplo. Hacer, por ejemplo, de un cierre que puede ser tan doloroso o algo que es tan difícil, darle sí, como cerremos lo que iniciemos, como que logremos como que la energía vuelva como a su propio origen y pueda volver otra vez, pero no somos expertos en dejar las cosas abiertas, en a veces queda uno con los amigos como por algo que sucedió como con una dificultad y no tenemos como esas herramientas de cómo volvernos expertos de esa imagen tan bonita del Enso de los budistas, ¿cierto? Como que un círculo que va y vuelve y surge. Yo creo que volvernos expertos hacer pagamentos eróticos frente a esas situaciones del dolor. Un pagamento erótico. ¿Por qué digo erótico? Porque es que esas cosas del dolor tienen que también tener, como son tan densas, tienen que tener también estados muy fuertes de conexión espiritual o que se logran a través de la música, o de una batucada, como que también que esas emociones difíciles se vean también matizadas con sensaciones de sutilidad y de profundidad interior muy elevada, porque si no, quedamos en un estado muy bajoneados y necesitamos por eso volvernos también expertos en esas prácticas para poder como oscilar entre eso y lo que realmente puede llevarnos a estados de misticismo, estados de conexión espiritual mucho más profundo, que cada quien tiene su propia autobiografía con esos estados. Hay que hacer esa autobiografía también de cuando nos han brillado los ojos más fuertes o como cuando tuvimos a nuestros hijos en nuestras manos o en esos momentos donde el corazón como que estuvimos perfectamente enamorados, como hacer esa autobiografía de esos estados de conexión profunda es también para descentralizar los propios estados de conciencia como a fetiches o a personas o a prácticas, sino como llevarlo a una democratización más amplia, porque paralelamente a esas historias del horror, habría que también contar las historias de cómo hemos sobrepuesto a esas contingencias difíciles en la vida, todos nosotros, y con qué herramienta lo hemos hecho. No solo hablar del sufrimiento, sino hablar de las historias del amor, de las historias de la resiliencia, de las historias de cómo hemos sobrepasado eso. También debería ir para mí paralelamente esas historias, porque si no, pues se queda un poco coja la historia. No para quien tiene la verdad, sino para que entre todos podamos vivir mejor, como buscar eso en la verdad como un dispositivo para la convivencia como para poder vivir mejor, no para saber quién tiene la verdad o quién, porque en esos ires al pasado siempre van a haber como muchas dificultades al respecto de saberlo. Entonces, renunciar incluso a tener esa verdad única es posibilitar que podemos empezar en cada uno de nuestros actos cotidianos a que ese trauma y ese sufrimiento no continúe en las futuras generaciones. Y yo creo que eso pasa mucho como cómo hablábamos, cómo saludábamos, cómo uno habla con el extranjero, como con las personas que están en otras situaciones, como con todo. Es una cosa mucho más radical porque es como un pagamento que se pueda hacer cotidianamente, de poder como en todas esas circunstancias, no hacer dejar mucho retazo suelto para que genere dolor, sino como empezar a volvernos más expertos, incluso cuando hay esos problemas en poderlos restaurar las relaciones más rápidamente, pero eso no lo sabemos cómo hacer, pero tenemos que intentar como mecanismos de cerramiento de los ciclos. Y en eso, pues yo creo que como país y como familias, incluso como en las relaciones de pareja, yo creo que ahí hay como claves también para esa restitución de la relacionalidad para el país. No llevarlo desde acá para acá, sino también de acá para allá, en ambos sentidos. Sí, tú tienes la cita, ¿a qué horas? A las 13:20, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Yo porque creí que no tenías que ir. Ay, yo no sé por qué. Estoy peor que tú. Bienvenido, Fernando. Hola, gracias por haberme permitido entrar, aunque tardecito, a la reunión. ¿Ya hablaron ustedes tres? Entonces me perdí buena Varias parte veces. del contenido.
No, más que hablar, quería un resumencito de lo que han hablado ustedes para no hablar por fuera del tiesto, sino dentro del tiesto. Entonces quería preguntarles más o menos qué fue lo principal que dijo cada uno de ustedes y a partir de ahí pues hilamos, porque si no me entero de dónde, en qué va la conversación, cómo hago para intervenir. Viejo Fercho, sintetízate en una frase. Ay, no. A mí me ponen, No, te estoy cuando me haciendo preguntan, ¿y una usted qué fue lo exigencia que dije? No, se me olvidó. una exigencia que nadie te ha hecho nunca en la vida, que tú te sintetices en una frase. En un Twitter. No, en ese... Yo De creo pronto que Andrés, que es muy hábil haciendo síntesis. No, yo lo Andrés que es muy podría bueno decir haciendo síntesis. es que hemos hablado de la relación, por ejemplo, James propuso relación coraje, voluntad de poder, ¿cierto? La relación entre el miedo y el coraje, también Fernando habló un poco de eso. Yo quise hacer la relación entre coraje e imaginación. Me parece que pues, es una relación ahí que no parece como muy directa, pero, pero está ahí, la siento ahí profundo. El correr riesgos también, como que el coraje en el sentido de cuando corremos riesgos, cuando estamos haciendo cosas, convertimos la ira en algo positivo, ¿cierto? En esa canalización. Ah, sí. Hablamos también de aprender a la imperfección y el fallo, como también una relación también con nosotros mismos y con esas partes. Hablamos de coraje y sombra también, de cómo el coraje también tiene que ver como con entrar en esos mundos, digámoslo, donde hemos sentido el estómago agrio o como en algunas situaciones que no son tan sencillas y tan fáciles. Hablamos también de la relación entre coraje y alma, como que hay una relación ahí directamente entre la valentía en asumir paradojas y mantener la paradoja como acunar un tipo de polarización en uno, que no es ni bueno, ni malo, ni blanco y negro, sino como que se recombinan esas cosas y puede florecer algo nuevo en términos de la identidad también, la relación coraje-identidad. Bueno, han sido como varios temas y James propuso Sí. también el tema de la Comisión de la Verdad, que me parece que también es otra relación y una dupla bonita, coraje y verdad, ¿cierto? En un tiempo que pues nos está invitando también a conectar con ese campo de la verdad. Son como algunos elementos así Ajá, como de ajá, rapidez para introducirte ahí a la ajá. conversa. Ayer hay un término que a mí me gusta mucho que es derivar en alerta. Es un término muy bonito que se usa en psicoterapia a modo de concepto orientador cuando cuando un consultante tiene miedo de salir de su zona de confort. Eh, entonces, eh, entonces viene muy al cuento el tema de derivar en alerta. Un un poco mi conclusión sobre el concepto de vida en distintos autores y sobre todo en Ken Wilber, pero también en Henri Bergson y también, por supuesto, no dejando a un lado a Darwin ni a los grandes estudiosos del fenómeno biológico, es que la vida consiste en una experiencia de derivar en alerta. Es decir, cuando uno piensa que la vida es un proceso rígido, planificado y diseñado, pues uno piensa de un modo muy distinto que cuando uno piensa que la vida es un proceso completamente echado al azar. Hay un chiste de Kino muy bueno, que es un chiste en el que Dios está aburrido, como siempre, encima de una nube. El viejito con barba está ahí como aburrido. Entonces, pues obviamente cuando uno está aburrido uno se hurga la nariz, ¿no? Y cuando uno se hurga la nariz, entonces empieza pues a hacer plastilina y a hacer una formita así, pues con la materia que va sacando. Y cuando ya hizo la bolita, pues uno la impulsa, ¿no? Uno la dispara a ver que se vaya para algún lado. Entonces en el chiste de Kino, Dios está en ese plan, se hurga, hace la materia, la expulsa con el dedo y la bolita sale volando y empieza a dar vueltas y a dar vueltas. Y uno ve el paso de cuadro a cuadro y al final del cuadro uno se da cuenta de que esa bolita se ha convertido en el planeta Tierra. Por supuesto, la relación que nosotros tenemos con la bolita, pues es la de que nos olvidamos que alguna vez hicimos eso. Nunca le paramos bolas a la bolita que salió volando.
y más bien la dejamos librada a su propia suerte. Allá verá qué quieren hacer los que viven dentro de la bolita, allá verá qué quiere hacer la bolita. Yo ya ni siquiera tengo que ver con la bolita, yo me desentiendo de la bolita, que es más o menos como los biólogos han estado, los biólogos darwinistas y neodarwinistas han estado afirmando que es la vida. La vida es una cosa que ocurre al azar, de la cual nadie se preocupa, que no tiene ningún sentido, y que no tiene ningún significado, porque ¿qué significado va a tener para mí en mi vida lo que ocurra con esa bolita que yo alguna vez lancé al aire y de la cual, por supuesto, me desentendí tan pronto como la lancé? Que es un poco como decir, no hay significado, no hay sentido, no hay, no hay propósito, no hay finalidad, no hay teleología, no hay telos en la experiencia de vida. Todo es un resultado del azar. Eso sí, yo me muevo hacia un extremo y entonces ahí pues la vida como azar, la vida como un azar de la genética, el universo juega a los dados y entonces jugando a los dados millones de veces alguna vez en algún planeta de alguna galaxia de millones de galaxias ocurre por casualidad que aparecen seres vivos que por casualidad también algunos de ellos se vuelven seres autoconscientes como intentamos serlo los seres humanos. Entonces, en ese caso, la vida no es derivar en alerta, sino que la vida es pura deriva, puro azar, pura deriva, puro azar, no hay propósito. Si no hay propósito, entonces pues realmente no tiene sentido alguno qué decisión yo tome. Mi acción no tiene sentido, porque cualquier acción que yo tome es una acción que está tomada en un universo que está puesto al azar, en el que yo estoy puesto al azar y en el que mi vida no tiene significado alguno en el contexto del todo. Y vamos a tratar de ligar quizás la palabra, el concepto de derivar en alerta como coraje. O sea, se me ocurrió pensar que el coraje pueda significar derivar en alerta por lo siguiente. Ahora movámonos para el otro lado. Si la vida no es puro azar, sino pura determinación, entonces ya estamos en la física de Laplace, la de este físico que decía que si pudiéramos saber exactamente todas las causas que existieron en el origen del universo, podríamos decir exactamente qué va a ocurrir en el planeta Tierra el 2 de febrero del año 2052 en Australia, en la ciudad de Melbourne. Es decir, que todo, absolutamente todo está encadenado de tal manera, tan rigurosa, unas cosas con otras, las causas con sus efectos, que todo está en el universo perfectamente prediseñado y por lo tanto no existe la más mínima posibilidad de intervenir al azar, sino que todo está absolutamente predestinado, el universo de Laplace. Si todo está absolutamente predestinado, yo estoy en el lugar cómodo, porque no tengo que hacer, no tengo que correr, no tengo que correr con el azar. Si todo está absolutamente predestinado, entonces ya lo que vaya a ocurrir en Colombia está predestinado, lo que vaya a ocurrir con mi vida ya está predestinado, lo que vaya a ocurrir con mi vida de pareja ya va a estar predestinado, y por lo tanto yo solo tengo que, como un espectador pasivo, ver qué es lo que ocurre en esa película, que por supuesto ya fue filmada y en la cual ya todo está decidido cómo le va a ir a los personajes y qué les va a pasar. Y por supuesto una forma de manipular a los demás es decirles que las cosas ya están predestinadas. Esa es la mejor forma de manipular a alguien. Esa es la mejor forma de manipular un gobierno a sus ciudadanos y esa es la mejor forma de manipular un astrólogo a sus clientes. Decirles, mira, lo que pasa es que todo está predestinado y esto es lo que te va a pasar. Yo te psicoseo de tal manera que por supuesto te ocurre lo que yo te dije y luego me doy la razón de que te ocurrió lo que te tenía que ocurrir, pero fui yo el que te psicoseé. Ya otra cosa es si yo planteo que todo es completamente al azar. Pero derivar en alerta es una combinación de azar y de destino. Es una combinación de indeterminación y de determinación. Cuando yo me arriesgo a algo, el riesgo no es un riesgo tan grave si viene de alguna manera
calentado el riesgo en una certeza intuitiva. Cuando yo tomo la decisión de que el país tome por acá, cuando una ciudadanía toma la decisión de que el país tome por acá, si hay un caldo de cultivo suficiente, si está suficientemente cocinada la experiencia, en el momento en el que damos el salto, ese salto no se hace al azar. Ese salto se hace acertadamente. Lo que va a ocurrir no se sabe con exactitud, pero se sabe que lo que va a ocurrir va a ser en un sentido evolutivo. Cuando uno toma decisiones con coraje y lo hace desde un caldo de cultivo, uno viene preparándose para esa acción, uno viene preparándose para ese divorcio o para esa unión, o uno viene preparándose para ese cambio de trabajo, o uno viene preparándose para, como sociedad, para un cambio social. Si hay una preparación suficiente que le da significado y sentido, aunque en el momento en el que tomamos la decisión hay azar, hay indeterminación, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y en ese sentido preferiríamos quedarnos en nuestro lugar cómodo. Sin embargo, si hay preparación para el salto, si yo llego al abismo, pero vengo preparado para saltar en el abismo, tengo mi paracaídas puesto o tengo mi, ¿cómo se llama ese deporte en el que uno va en un avioncito? ¿Cómo es que se llama el avioncito ese en el que uno salta? El parapente. El que James, el parapente. Yo vengo al abismo, llego al abismo, pero traigo parapente. Por supuesto, no sé para dónde van a soplar los vientos, ni si va a haber, ni cómo van a ser los huracanes, pero el parapente lo traigo. Yo creo que es muy interesante que pensemos en la vida y en las decisiones sociales y políticas y en las decisiones educativas y en las decisiones sociales y en los proyectos de transformar el mundo como proyectos en los cuales hay que derivar en alerta. Es decir, me lanzo a la deriva. No sé qué va a pasar porque evidentemente hay una cantidad de causas que es imposible determinar. No hay un computador que me pueda decir qué es lo que va a ocurrir exactamente en este país. No hay un computador que me pueda decir qué es lo que va a ocurrir exactamente en ese matrimonio o lo que va a ocurrir exactamente teniendo ese hijo o lo que va a ocurrir exactamente si de pronto transformamos el sistema educativo colombiano para convertirlo en una cosa o si de pronto tomamos la delantera en la transformación educativa en América Latina y hacemos algo completamente novedoso que nunca lo habíamos imaginado. No sabemos con exactitud para dónde van a soplar los vientos de ese parapente. Pero sí sabemos que lo que va a ocurrir va a tener buen término, que va a llegar a un buen término, si hemos venido construyendo significado y si hemos logrado calentar, cocinar esa comida al punto de que sabemos que nuestra intuición es correcta. La intuición le da significado y sentido a una cosa que está puesta al azar, que está puesta a la indeterminación. La intuición garantiza el éxito, así no sepamos exactamente cuál va a ser el resultado. Y con esa combinación de intuición y de intuición preparada, el sentido que se cocina en la vida social, el sentido que se cocina en la vida histórica y el sentido que se cocina en la vida personal, garantiza que en el momento del salto al abismo, el salto no es un salto a la indeterminación. Y yo creo que aquí estamos sentados es un poco por eso. Yo creo que somos seres autoconscientes y somos seres humanos por eso, porque la vida es un proceso al azar en el que hay sentido al mismo tiempo que hay azar. No somos la pelotica que salió volando, como querían Watson y Crick y como querían los darwinistas y los neodarwinistas. No somos azar, porque no habría significado, ni sentido, ni propósito. El significado, el sentido y el propósito, si son subjetivos, no son significado, ni sentido, ni propósito. Para que el significado, el sentido y el propósito de la vida sea significado, sentido y propósito de la vida y no de mi invento subjetivo social o de mi invento subjetivo individual, tiene que ser que el sentido y el significado y el propósito de la vida esté en la vida y no en alguien que se inventa de cualquier modo cualquier objetivo de la vida, porque ahí caeríamos un poco en
en el relativismo axiológico de la posmodernidad. Para que haya propósito, sentido y significado, el propósito tiene que pertenecerle a la realidad y yo participar de ese propósito que la realidad ya tiene y que por supuesto yo ayudo yo ayudo a construirle ese propósito a la realidad, pero la realidad ya tiene ese propósito. Yo creo en la evolución de la sociedad, yo creo en la evolución de la educación, yo creo en la evolución del ser humano, yo creo en la transformación hacia un ser mejor y hacia una sociedad mejor. ¿Y por qué tiene sentido que nos lancemos al abismo? Porque venimos listos, estamos listos, hay caldo de cultivo, hay campo morfogenético, hay masa crítica, sí hay masa crítica. Y la masa crítica no garantiza exactamente dónde va a caer el parapente, pero la masa crítica nos da la confianza de poder saltar sabiendo que no nos vamos a estrellar en ese parapente y que por lo tanto nuestro acto de coraje no es un acto irresponsable hacia el futuro, sino que nuestro acto de coraje es un acto responsablemente intuitivo, intuitivamente responsable. Y ahí es donde yo digo, estamos haciendo un buen salto. Mi sensación, si me guío por mi intuición, es que espero no me falle, es que estamos dando un buen salto en Colombia, que estamos dando un buen salto. Que por supuesto el huracán va a ser tenaz, que por supuesto el parapente va a cruzar por ahí una palomita y va a rayar el parapente y en algún momento vamos a creer que el parapente está a punto de rasgarse y estamos a punto de morirnos. Pues sí, pues van a ocurrir un montón de cosas que no tenemos muy claras, pero yo tengo la impresión de que ya tenemos el caldo de cultivo. Cuando Andrés hablaba en la sesión pasada o antepasada de la curaduría humana que está haciendo, porque ya lleva como 50 entrevistas, qué persistencia, no sé, tengo que hacerte la carta astral a ver si eres Tauro, ¿de dónde sacaste esa persistencia? O sea que llevas 50 semanas, haces una entrevista por semana, Andrés, o a veces dos, bastante Tiempo completo, tiempo. tiempo completo. Ajá. Cuando Andrés habla de eso, Andrés está hablando de, óigame, venga y detectamos si ya estamos en el momento en el que la masa crítica, miremos a ver si la masa crítica está ya lista, miremos a ver si, echémosle una miradita a la leche a ver si ya va a hervir. Y la intuición parece indicar, por lo que está sucediendo en el contexto social en Colombia, por lo que estamos haciendo nosotros aquí, por lo que estamos todos pensando, cuando yo pensé en la universidad, cuando Andrés pensó en la Universidad del Futuro, con el nombre que le diéramos, cuando empezamos a decir, cuando empezamos a pensar la otra vez cuando nos reunimos, cómo habían surgido estos grupos de música contemporáneos en Colombia, de música alternativa, a partir de procesos que parecían ser también procesos muy de pequeños contextos en los cuales se iba calentando la leche. Y dijimos, así va a ocurrir algo, pues tengamos la confianza y el coraje y el optimismo de saber que ya podemos saltar al parapente y que por lo menos en este momento tenemos 50 personas listas para saltar en un parapente social en el que ojalá tengamos alguna participación, algún protagonismo, algún rol que jugar nosotros. Y ahí yo digo, vamos bien, confiemos, tengamos esperanza y confianza y en que en el momento en el que ocurra, puede que estemos muertos del susto, pero en el momento en el que tenga que ocurrir, soplará un viento y sin haberme yo mismo lanzado en el parapente me jalará y me sacará a volar. Se me ocurrió pensar todas estas bobadas para improvisar alguna respuesta que sea mínimamente les dé a los tobillos a las que ustedes acaban de hacer. Bueno, interesante. Fer, hay un cuento sufi que le dice el maestro al discípulo, bueno, amarra los camellos y cuídelos. Y él estaba tan cansado que dijo, yo confío en Allah y dejó los camellos desamarrados y al otro día no estaban. Entonces, este maestro con tranquilidad no le dio una muenda ni nada, sino le dice,
confía en Alá, pero amarra los camellos. O sea que hay una tarea que nosotros haremos todo el tiempo. Camilo José Cela, el Premio Nobel de Literatura, le preguntaron, bueno, ¿y de la gente joven qué? Y dice, pues que la gente joven se joda, ¿no? Yo me jodí. O sea, que haga su viaje, que se enfrente. Esos universos tan delicados, pulcros, blanditos, blanquitos, organizados, estructurados, a mí me confunden muchísimo y me preocupan, sobre todo que no esté uno enfrentado a la vida en esas condiciones. Mucha gente joven dice hoy, es que ese tipo es una bola porque ese no tiene calle. Le dice, yo eso no lo conocía, yo me imaginaba barrio en mi época, ¿no? Yo tuve barrio, pero a estos le dicen a esos que son bien formaditos, que van al colegio gimnasio moderno y toda la cosa, excepto Fernando Baena, porque si ustedes miran el, el, el mosaico final y ven la cara de Fernando Baena con una jeringa o algo ahí, usted se da cuenta que este le rompió el paradigma a todos esos profesores y a don Luis Eduardo Nieto Caballero. Pero esos muy bien formaditos, bien habladitos y todo, le hace falta calle. Y esa falta de calle es, y decíamos en el anterior, que es más interesante a veces seguir el dolor. Es que el, esas cosas perfectas, pues eso tiene valor y todo. Y yo no dudo de que a mí me gusta la penicilina y las vacunas y que uno pueda estudiar de la cuna a la tumba y todas esas cosas. Pero eso es de una parte de la población, eso no es de todo el mundo. Y todo el mundo hace su viaje. Y reconocíamos que está pasando algo en Colombia, que estamos en buenas manos de alguna manera. Es una época de coraje y de esperanza y exultante. Pero si usted oye, por ejemplo, esa clase dirigente oligárquica colombiana que es entre latifundista, empresarios perezosos, rentistas, y cómo acusan a los grupos humanos más desprotegidos y pobres como atenidos. Yo me acuerdo de esa ministra que llamó atenidos cuando ella hace su fortuna es con Memo Fantasma y el hermano hace fortuna traficando morfina en el cuerpo de unas mujeres. Eso es, y además ha vivido 40 años del Estado pelechando nuestros propios impuestos. O sea que si hay alguien mantenido es una clase dirigente colombiana que normalmente ha capturado el Estado, que no son emprendedores, no hacen aquí cuando dice el presidente Duque que este es el Silicon Valley de América Latina, debe ser con cabulla y no un poco alpargatizado o algo así, pero esa, esa, digamos, mistificación que hacen es algo de lo que nos pasa a nosotros. Y voy al punto. Algo que me preocupa es que frente al dolor y a la dignidad, o al coraje y a la dignidad, hay una máscara de apariencia detrás de eso. Y nosotros, en lugar de mostrar esa actitud donde el coraje y la dignidad se están expresando con miedo, muchísimo miedo también, y está la apariencia, nosotros aparentamos todo. Entonces, esa clase dirigente normalmente usted la mira. Yo ahora hago dos columnas, ¿no? Cuando hablan esos de la clase dirigente y miro, cuando le dicen, es que eso, quieren es recibir subsidios, y tú vas y miras a la clase dirigente, y en el gobierno de Álvaro Uribe le daban 3.000 millones a una familia potentada latifundista en Santa Marta, regalado, 3.000 millones. Entonces, los 68.000 pesos que le dan de Familias en Acción a un pobre, pues eso ni siquiera vale el trago de vino tinto de un almuerzo de un potentado. Ni siquiera eso lo vale. Entonces usted va viendo, es que son expropiadores. Y tú vas y miras y realmente las fortunas, los latifundios se lo han expropiado ellos. Se lo han robado a la gente. Y además delicioso hacer la guerra con el presupuesto público y además con los militares, los soldaditos son los hijos de los campesinos pobres. O sea, es que es una delicia y se siguen quejando y nos acusan a todos de que somos mantenidos, que somos perezosos, que no tenemos ideas, que no somos las personas emprendedoras. Y eso me preocupa muchísimo que nosotros no lo estemos enfrentando
Entonces, a esas posturas de la clase dirigente también hay que irles mostrando. Hoy ya están enloqueciéndose porque les están mostrando otras opciones. Le están apareciendo. Cuando uno oye hablar a esta ministra que a mí me encanta, yo no la conocía mucho, que se llama Corcho, de apellido Corcho, se me olvidó el nombre. Carolina. Carolina Corcho. Y la ultraderecha dice, no, es que con la ley 100 y Uribe conseguimos la cobertura al 100%. Y dice, pues, ¿qué carajo de la cobertura si el acceso es mínimo? El acceso es por edad del 20 o el 30%. Y le preguntan a uno si usted es contributivo o es subsidiado. Porque la salud sí es un derecho fundamental en el país, pero no la realidad. La realidad es que sigue siendo la apariencia, el que es clase media alta, exactamente quien puede acceder. Entonces, tenemos enmascarado esa actitud de dignidad frente a, y de coraje frente a la realidad de la gente. A mí me decían en una conversación en estos días que ha sido muy importante, gravita sobre este tema, que es que la gente pobre es muy perezosa. Y, sí. Y yo le decía, yo que me muevo en el mundo de la arquitectura, una persona que sale de Soacha a las 5 de la mañana en un Transmilenio y viaja 2 horas y entra a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde y se monta en otro Transmilenio y viaja 2 horas y come y se duerme porque tiene que hacerlo, ese tipo, y se gana $1.000.000 que es el salario mínimo, ese tipo no solo no es un parásito, ni es un mantenido, ni es un subsidiado, ese tipo es un héroe. Es un héroe, sino que no lo reconocemos. Entonces, cuando en el mundo sí, hay momentos prodigiosos que donde uno puede, Escandinavia, qué maravilla uno haber nacido en Escandinavia y no en Caparratí, ¿no? Yo, pues sí, me hubiera encantado. Y entonces muestran la actitud de, positiva, repositiva y súper recontrapositiva. Entonces es un mundo sin barreras, sin complejos, sin límites, le van mostrando eso, fuera de control, desquiciado, desenfrenado, o sea, y uno está ahí vendiendo Marlboro en la esquina, no coinciden esos mundos. Entonces, yo creo que también hay que reconocer esa dimensión y ahí es donde nos plantamos, decimos, bueno, sí, se necesita coraje, pero también hay que asumir esas dimensiones de la escasez, del miedo, del poco reconocimiento, muchísimo, es eso que señalaba James el informe, es el reconocimiento también de la dignidad de la vida en esas dimensiones. Nosotros tenemos que reconocerlos a ellos también. Cuando una persona hace un barrio en una ladera, eso es asombroso, hacer un barrio con una planeación mínima, caótica, pero lo hacen, ¿no? Son capaces de lograrlo ante digamos, la poca previsión que tienen las ciudades planificadas en esos lugares. Son como dos mundos y nosotros no podemos resolverlo ni entenderlo desconociendo y evadiendo detrás de una máscara que eso no existe, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resolverlo y hay que considerarlo. Frases como la que a mí me encanta, por ejemplo, la declaración de Ocho Paguán que dice, la vida es psicodélica, la tierra un paraíso y mi propio cuerpo un Buda. Sí, yo confío en eso muchísimo, muchísimo, me encanta. Y lo puedo repetir como un mantra, ¿no? La vida es psicodélica, la tierra un paraíso, mi propio cuerpo un Buda. Pero para eso también se necesita mucha compasión para decir eso. Se necesita mucha compasión, que lo otro que está detrás. Aquí el comienzo era el miedo y el coraje son dos brazos dignos al lado, cada uno. Está aquí la máscara que oscurece, que es una sombra mediocre, además es una máscara que oscurece. La otra es la compasión. También se requiere muchísima compasión para valorar la vida de la gente en su plenitud, y así sea pobre, en el medio, arriba, en proceso, en evolución, en lo que sea. Es necesario, por eso es que no funcionan estos países. Esta señora Applebaum se acaba de escribir un libro muy interesante, que es premio Pulitzer, que se llama El ocaso de la democracia. Entonces porque está mostrando que hoy está nuevamente surgiendo el autoritarismo por muchas partes del planeta, o sea, esos Trumps, esos personajes como el del Brasil,
como ese personaje extrañísimo de San Salvador, o como ese personaje como Kiko, no como Kiko, bueno, debería ser Kiko, no Fico, ¿no? Porque parece un Kiko esos se me olvidó el Chao, como el Kiko del Chao. Otra vez hay un resurgimiento en Polonia, en Turquía, en Rusia, o sea, hay un resurgimiento, incluso el mismo Occidente está en un resurgimiento fuerte. En China están en este momento en un problema, ustedes ya vieron las noticias, están evitando que la gente vaya a los bancos y saque su plata en China. Uno dice, pues esa vaina no le podía imaginar uno, pero allá la gente está asustada, porque y hoy salió en el periódico ABC de Madrid la portada en colores, dice, Estados Unidos llegó a la recesión. Esa es la frase. Entonces uno muestra eso hoy y se da cuenta que en todas las dimensiones hay una serie de problemas. Pero eso es parte del ciclaje. Yo sí confío en que esto no es una línea ascendente, lineal, perfecta y que allá llegará al punto omega y la cosa. Eso uno lo podrá tener en la vida de uno cuando se muere, pero en la vida de la civilización esto tendrá que pasar muchas cosas. Ese surgimiento del autoritarismo mundial es que cicla, estas cosas vuelven y ciclan. Y entonces uno dice, pues, el culmen de la civilización occidental y llega a Alemania en 1900, en la Segunda Guerra Mundial. Luego hacen la paz y mandan una bomba atómica. La única seres que han mandado una bomba atómica a otros seres humanos es la democracia más reconocida en el planeta, que son los Estados Unidos. Una persona decente jamás le lanzaría una bomba atómica para producir 50.000 personas en un solo impacto, de muerte de 50.000 personas en un solo impacto. O sea, hay algo que está muy distorsionado en este momento. Entonces, es necesario volver a recuperar como la dimensión real de esto que sucede, volver a ese coraje con miedo, claro, sí, con mucho miedo, pero donde está el atrevimiento de lanzarnos en esa oscuridad y buscar otra vez. Y tal vez algún día podamos ser como Dinamarca o Escandinavia. A mí, por ejemplo, cuando nos señalan solamente los malos ejemplos del socialismo, yo digo, hay buenos ejemplos. Dinamarca es un buen ejemplo, Finlandia es un buen ejemplo, Francia es un buen ejemplo de una socialdemocracia, ¿no? Son buenos ejemplos, pero no nos ponen ahí. O este Mujica, que era para mí un santo, ¿no? Mujica, claro, duró 25 años en la cárcel, pero de todos modos es como un Mandela, es un santo. Y usted lo oye hablar y es un maestro de sabiduría. Entonces, es necesario que a nosotros también nos comparen de una manera más decente en este planeta. Pero esa ultraderecha no nos compara sino con lo peor que pueden hacerlo, cuando ellos no tienen ninguna autoridad moral de compararse, ¿no? Cuando un hijo de esas familias perezosas, zánganas de la clase alta, que además nació retardado mental, lo nombran cónsul en Miami, como el hermano de Paloma Valencia, ¿no? No tiene ningún talento, pero lo nombran es cónsul con unos $15,000 mensuales de salario y con la dignidad de un diplomático de alta alcurnia. O sea, eso no tiene pierde. Entonces, ustedes dicen, bueno, es que el hijo de Trump montó 5 hoteles más. Pero es que uno dice, eso no tiene ninguna gracia. Pero en cambio, Lucho Herrera o Nairo Quintana logró a punta de panela y habas ganarse el premio de la Vuelta a España. Uno dice, no, es que ahí sí, yo entiendo que es salir de abajo, que es remontar, que es tener dignidad, que es tener coraje, que es tener valentía, que es tener todo eso. Entonces, esas son las consideraciones que Me veo parece necesario muy importante. importante lo que está diciendo los dos Fernandos. Me parece que hay claves ahí que nos lleva también. A mí la pregunta también me la hago alrededor del activismo, de qué significa ser un activista o ser una persona que lidera alguna intención de cambio social. Y esa reflexión es muy interesante en este módulo que estamos porque pues hay unos errores de cierto activismo y hay ciertas potencialidades, pero una de las cosas más bonitas es como poder universalizar todas esas iniciativas comunales y de las formas de vida de las personas donde cuestiones como la perseverancia, el entusiasmo, la creatividad y en esta que estamos hoy, el coraje, están ahí, ¿cierto? ¿Cómo llevar
a que esas cosas se puedan ver más entre nosotros, porque eso no es algo solamente de los activistas, sino que eso lo hacen las personas en el día a día, cotidianamente, todas esas acciones heroicas. Entonces me parece muy bonito como que parte de esa universalización que estamos intentando con la Universidad del Futuro de diversificar estas iniciativas comunales y darles más fuerza, también yo creo que tendríamos que ver, hacer todo lo posible para dignificar la cuestión de la dignidad, que es una palabra que me parece que resuena poderosamente en el gobierno actual, pero que también parte de cómo todos somos dignos, ¿cierto? Llevar esa dignidad, una dignidad universal, como un principio universal, que yo creo que parte del activismo hoy tiene que ver con trabajar con esas ideas también, como la dignidad, la libertad, y no solamente saberlas, sino encarnarlas. Y yo creo que muchas personas, incluso que no han pasado por la educación formal, tienen algunas de esas cualidades interiores, que uno siente esa apertura, uno siente esa cualidad, no necesariamente con personas muy educadas también. Entonces eso nos lleva también a unas paradojas muy curiosas respecto a lo que significa el activismo hoy en día, que es una pregunta que me estoy haciendo yo últimamente, y y una de las cosas que he visto es que ese activismo, cuando uno paga la deuda, digámoslo, con su propia sombra, o hace ese trabajo como con la oscuridad o con como pagar las deudas con la deconstrucción para poder reconstruir. Si uno no ha pagado esas deudas con eso, es muy difícil pues empezar un nacimiento nuevo. Y son tan grandes los temas del tiempo, el que cambio climático, que temas tan gruesos que o paradójicamente nos hacen volver a necesitar esas metanarrativas para tener esa fuerza otra vez para existir. Antes decíamos que hay que deconstruir todas esas grandes narrativas de sujeto, de historia, pero siento que con el tamaño de las cosas que están sucediendo, se vuelven importantes como vehículos también de ese entusiasmo. Yo siento también que parte de lo que hablábamos en los primeros momentos de esta serie de tener un pensamiento sistémico, pues yo creo que el activista social de estos tiempos debería también tener esa combinación un poco de tener un poco esa inteligencia también de poder un poco poner en convergencia y en conexión aquellas cosas que en la sociedad están ahí, que no son muy revisitadas, pero ponerlas ya en relación como una selección Colombia, como un equipo de trabajo, como un equipo de ciudadanos interesados en hacer cosas nuevas. Yo creo que ese activismo tendría que tener un poco esa cualidad de poner en funcionamiento una diversidad de cosas, a mirar a ver qué pueden salir en ese caldo, hacer un caldo de cultivo para eso. Y es un activismo también, no es un activismo de reconstrucción social, ¿cierto? Un activismo no de solamente de construir, sino un activismo también muy propositivo en crear elementos también de juego nuevo. En esa medida no estaría ni en tanto en lo que decía Fernando, en la aceptación total del juego ni en la negación, sino personas que puedan recrear juegos distintos, crear nuevas posibilidades incluso sabiendo que esas posibilidades van o no a funcionar, pero que tengan un propósito y un significado. Y ahí yo me parece que una de las claves también para tener entusiasmo es también tener un poquito una idea como utópica también que movilice o que jalone. Si uno no tiene un poco ese mapa, y yo creo que el gran mapa, ahorita con estas conversaciones me he dado cuenta que el mapa más poderoso hoy en día es el mapa de la identidad personal. Ir a ese mapa, uff, ahí salen todas las semillas de muchas de las habilidades interiores que tenemos, como que cuando uno abre ese mapa y lo despliega como un gran pergamino, como si cada uno de nosotros fuera como una pieza de ese pergamino, y cuando ya de pronto podemos empezar a construir esa relación entre todos esos mapas, me hace pensar que una de las grandes posibilidades del activismo hoy en día es también un activismo como de historias, de contar esas historias, de recrear esas historias, de volver a tejer un poco los cabos sueltos que hemos dejado en el pasado, de poder empezar a invitar a personas diferentes a compartir y a conversar, en un activismo también de la vulnerabilidad que también me parece bonito, de también sentirnos en algún momento de que lo que hacemos también, pues no somos como, no tenemos las mejores ideas, incluso pueden existir personas que tengan mejores ideas que las que nosotros tenemos, y incluso en la conversación yo creo que un activismo actual pasa por universalizar todas esas vidas que han sido soterradas, y que hay muchos elementos y en los territorios estamos llenos, y acá en Colombia estamos llenos de una vitalidad y una potencia, muchas veces de esa capacidad de resiliencia. Los pueblos lo han hecho mucho a través del arte, mucho a través de la música. Cuando uno se acerca mucho a poblaciones que han estado muy oprimidas por cuestiones raciales o desigualdad, uno encuentra todavía que hay como todavía unos elementos
de la conexión como con la música, con la ritualidad, como con la, que mantienen un poquito de esperanza y de vida en medio de unas situaciones que uno dice, pucha, ¿cómo se hace para vivir ahí? Entonces, como que yo siento que tenemos que universalizar también todas esas herramientas que nos conectan con nosotros, que nos conectan con los territorios, que nos conectan con algo más allá de nosotros, me parece importante, porque eso también permite ese entusiasmo, si no, pues uno entraría de pronto en una consideración pues mucho más pesimista de la realidad y nihilista, que siento que para este tiempo en algún momento fue, creo que podríamos pensar como un nihilismo, pero un nihilismo también como con una suerte de activismo también, no solamente, sí, está bien uno tener un Yo pesimismo, pero te no tengo de la una voluntad, metáfora como decía sobre Gramsci. activismo. Gramsci decía optimismo de la inteligencia, digo, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Y en este módulo estamos hablando de la voluntad. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que esa voluntad pueda emerger y yo creo que tanto lo que está pasando acá en Colombia, que da un poquito de esperanza y para mí también ha sido como un resorte emocional, existencial también, exultante, como dice Fernando. Eh, y yo siento que una de las cosas que muestran que una sociedad está oprimida es cuando esa sociedad está rota. Y ese es el mismo principio que en el trauma. Estamos traumatizados cuando nuestras relaciones están cortadas. ¿Cómo poder volver a reconstruir la sociedad? Restituyendo las relaciones, los vínculos. Y bueno, todo lo que podamos hacer para que esos vínculos florezcan hace parte de esa sanación de la sociedad. Yo creo que pasa por una sanación, es volver a establecer, a integrar, a volver a reconstruir el vínculo, volver a conversar, volver a conectar con la emocionalidad del sueño, de la imaginación. Eso yo siento que eso carga como la vida de mucho sentido. Por lo menos para mí es algo que me da como un sentido de volverme a levantar al otro día y querer seguir existiendo, seguir haciendo cosas así. Entonces yo siento que esa reflexión sobre el activismo hay que hacerla en Colombia en un tiempo donde tenemos una vicepresidenta que viene de un proceso de liderazgo social de base y poder popularizar muchos tipos de activismo, mirar que no solamente, porque siempre se habla de activismo y se asocia con izquierda, ¿cierto? Muchas veces, entonces, pero expandir ese concepto es mirar un poco más, incluso mirar un poco las ruralidades acá en Colombia, mirar un poco también cómo sean las personas en medio de unas circunstancias muy hostiles, han creado lazos, han creado confianza, han creado comunicación, han creado formas muy imaginativas también de sobreponerse a eso. Ahí es donde tenemos que jugárnosla, yo siento, y por eso me parece muy interesante que en mis programas empecemos a tener un poquito más de diálogo con la ruralidad y con las personas que han vivido en los territorios y empezar a expandir un poquito más esos canales y esos hilos hacia allá, porque sé que hay claves ahí que de pronto son ocultas y que son también factores muy importantes también para la transformación del país y del nuevo activismo. Yo te tengo una metáfora sobre el concepto de activismo. Que de pronto a veces las metáforas, como son imágenes, se nos quedan se nos quedan en la memoria mejor registradas que los conceptos. La metáfora, creo que ahorita que estabas hablando de activismo, me acordé de una novela que escribí entre 1982 y 1987, que se llama Soloté. Es una novela que ocurre en una ciudad que es infinita y en la cual todo el mundo quiere escapar de la ciudad. Absolutamente todo el mundo quiere irse de esa ciudad, pero la ciudad tiene un problemita y es que es infinita. Por lo tanto, realmente es un imposible huir de esa ciudad. Y por supuesto, pues hay un personaje, el personaje recoge historias de muchos ciudadanos que han tratado de escaparse y las va acumulando en una caja de embolar. Él es embolador, pero fue un ejecutivo, pero luego renuncia a su trabajo como ejecutivo y se vuelve de la economía informal. Y para desaparecer, para perderse en el anonimato, y empieza a meter en su cajita de embolar. Embolar, para que los que nos oigan de otros países, es lo que se llama lustrar un zapato. Había una profesión, o todavía medio existe en Colombia, que es la de lustrador de botas. Y entonces él se vuelve ilustrador de botas y empieza a meter en su cajita de embolar testimonios de distintos ciudadanos que han intentado escaparse de la ciudad y que por supuesto no lo han logrado. Así se exploran distintos espacios. Entonces hay cada uno de esos manuscritos pues es un cuento que forma parte de esa novela. Entonces está el que se quiere
escapar de la ciudad vía aeroportuaria, está el que se quiere escapar de la ciudad a través de los deportes, está el que quiere escapar de la ciudad. Y la novela se va resolviendo simbólicamente cuando este personaje que recoge todos esos documentos y que va documentando los intentos que hay en esta ciudad por escaparse de la ciudad, va descubriendo él que existe una secta en los subterráneos de la ciudad. Pero la secta tiene una característica y es que no tiene un dirigente. La secta es completamente adirigida. No tiene una organización, es completamente, aparentemente caótica. La secta no tiene unos lugares de reunión fijos, ni unos horarios de reunión fijos, sino que son completamente azarosos. Por lo tanto, es la mejor secta del mundo porque no hay dirigentes a quienes perseguir. No hay lugares a los cuales pueda acudir la policía para coger presos a los revolucionarios. No hay horarios en los cuales se reúnan. Y además, ni siquiera hay algo que piensen todos ellos en común, de modo que ni siquiera tiene ideología la secta. Entonces, no hay, es absolutamente imposible el régimen, que es lo que está simbolizado por la ciudad. La ciudad es opresiva, por supuesto, es una ciudad completamente kafkiana, opresiva, en la que todo el mundo es infeliz. Pero los que defienden esa estructura de esa ciudad, los políticos, los que tienen el poder en esa ciudad y los que tienen el poder policial y militar y fiscal y los que tienen el poder, no saben, la secta no existe realmente, porque no tiene ideología, no tiene líderes, no tiene seguidores, no tiene horarios, no tiene lugares de reunión y ni siquiera saben qué se proponen, pero todos saben que forman parte de esa secta. Y se va volviendo cada vez más activa, los subterráneos de la ciudad son cada vez más activos y más activos y más activos y más activos. Cada vez hay más gente en los subterráneos de esa ciudad. Y cuando entran a los subterráneos, todos se enmascaran para no ser reconocidos por los demás, no sea que al día siguiente uno se encuentre a la persona que fue amiga de uno en la secta, allá en los subterráneos se la encuentre a uno de jefe o se la encuentre uno de vendedor de cigarrillos en la esquina. Entonces, todos se encuentran en el subterráneo, todos aparentemente son ciudadanos que viven en la ciudad, pero en realidad todos están por debajo de la ciudad conspirando para quién sabe qué, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, quién sabe por qué y quién sabe con qué fin. Ni ellos mismos lo saben. Se vuelven tan indetectables que se van produciendo una especie de masa crítica de la incertidumbre, una masa crítica del cambio hacia quién sabe qué, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, pero se va produciendo, se va calentando el terreno. Creo que un poquito lo que ocurrió, lo que venía ocurriendo socialmente en Colombia era que esa fuerza no fue visibilizada. Esa fuerza que emergió, ese anhelo de cambio que emergió, no fue visibilizado. Si hubiera sido visibilizado, habría sido convertido en otro objeto de consumo. Es como cuando se visibiliza que a los adolescentes les gusta tener blue jeans rotos para luchar contra el sistema. Siempre aparecerá alguien que diga, voy a hacer unos blue jeans rotos más bonitos que los blue jeans rotos naturales que estos niños tienen y los voy a vender bien caro. Y entonces conviertes en producto de consumo a la revolución misma. Pero cuando no se sabe ni siquiera cuál es la estrategia, pues no se visibiliza a tiempo. Gracias a que nunca se visibilizó la necesidad de cambio, no se convirtió en una herramienta de publicistas o de asesores de imagen de los políticos, y de alguna manera eso emergió, y de alguna manera eso se manifestó, y de alguna manera los que hacían su fiesta en los subterráneos, hubo un día en que salieron a la ciudad de día, ya no de noche, porque los de los subterráneos se reúnen es de noche, salen todos al mismo tiempo, guiados por nadie, pero al mismo tiempo por todos los demás, y aparecen en la ciudad y dicen, somos otra ciudad. Y en ese momento la ciudad deja de ser infinita y deja de ser imposible escaparse de ella y deja de parecer el monstruo kafkiano del cual parecía
que no íbamos a poder escaparnos. En el momento en el que el caldo de cultivo es lo suficientemente fuerte. Eso es activismo, Andrés. El activismo de subterfugios, el activismo de subterráneos, el activismo de imprecisiones, el activismo de no nos pongamos blue jeans raídos porque algún día alguien nos los va a convertir en objetos de consumo que nos va a vender. Eso es activismo. Y hay que tener profunda confianza en que en algún momento lo que ocurre en los subterráneos va a emerger va a pasar de la noche al día y va a salir de los subterráneos a la superficie de la ciudad, y todos, de algún modo, sinérgicamente, van a estar pensando, van a estar construyendo una ciudad diferente. Entonces, lo que quiero decir es, mis dos intervenciones han sido para decir lo siguiente: confiemos por dos razones. Primera, la evolución sí está destinada, no sabemos cómo, pero está destinada. Es decir, por supuesto, sí, hubo Hiroshima, hubo Segunda Guerra Mundial, los alemanes traicionaron lo más elevado que había producido la cultura europea a través del nazismo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre podrán existir traspiés históricos que a la luz del momento que se está viviendo darán la sensación de que no se está dando un proceso evolutivo. Pero cuando miramos el proceso desde una óptica más amplia, desde el dron, nos damos cuenta de que el proceso evolutivo se está dando. Primera razón para lanzarnos al abismo, y es, si hay un proceso evolutivo, no es fácil verlo, no es fácil detectarlo, y no es fácil mantener la voluntad en la acción al mismo tiempo que mantenemos el pesimismo en la inteligencia, tomando las frases de Andrés. Y segunda razón para así lanzarnos al abismo, para así confiar, es que cuando el cambio es real es porque ocurrió primero que todo en los subterráneos. Si usted hace el cambio primero que todo de día y visiblemente, siempre aparecerá la fuerza, la capacidad que tiene el sistema para volver a reciclarse a sí mismo para que no cambie. El sistema tiene una capacidad de asimilación de lo antisistémico que es tan impresionante que cualquier revolución falla, cualquier intento de escapar de la ciudad pierde, cualquier intento de revolución que sea lo suficientemente explícito, es decir, que sea activista al punto de que sea detectable por el sistema consciente, será destruido por ese mismo sistema consciente. El trabajo que se hace es muy sutil y hay que confiar en él, porque ocurre en un nivel en el que en algún momento emerge. Tenemos que confiar en que va a emerger. Y no intentar hacerlo emerger antes de tiempo. Pero Dios mío, va a tocar empezar a hacer unas reuniones nosotros sobre la paciencia, porque yo ya estoy sintiendo impaciencia de que emerja. Y sin embargo, la impaciencia es lo peor que puede ocurrir cuando ya está a punto de emerger el verdadero cambio. ¿Cómo les sonaron esas? Hay no, muchas cosas, me pareció muy buena la metáfora, me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero quiero tratar de traer una así como grande y fuerte y contrastante. Y es el coraje también que la humanidad debe tener para extinguirse o para transitar hacia lo poshumano, porque es que lo humano, pues no, es ridículo pensar que va a durar toda la eternidad y que va a durar por los siglos de los siglos. No tiene sentido pensar que la humanidad va a vivir para siempre, ¿no? Eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, también es muy probable que estemos al final, y muchas señales lo dan, que estemos al final de la humanidad tal y como la conocimos. Es decir, que creo que también lo que nos puede dar paciencia es tener el coraje también de entregarse al hecho de que no va a haber una trascendencia especial del ser humano hacia ningún mundo utópico, sino que lo que va a haber es una transición en la cual el rostro del ser humano pues, va a desaparecer. Eso sería una sombra que hay que integrar, digamos, también para evitar la impaciencia. Y bueno, no sé, me gustó mucho la metáfora, de ahí se pueden como decir muchas cosas, pero quería como ahora ya como cerrando redondeando pues ya esta conversación, traer esa idea del coraje
el coraje no solo de la extinción personal e individual, sino de la extinción como especie. Creo que eso realmente tenemos que tenerlo ahí. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que preguntarnos en medio de la dignidad, como cuando se le informa a alguien que le quedan 3 meses o se le dice pues que es enfermo terminal, es ese coraje y esa dignidad con la que uno asuma esa desaparición. Yo tengo un amigo que ya falleció, un filósofo que le obsesionaba mucho la pregunta de cómo desaparecer, decía él, cómo desaparecer. Y creo que esa pregunta también es importante ahora, ponerla ahí al lado de la esperanza de que ese desaparecer sea bonito, ese desaparecer sea digno, ese desaparecer sea artístico, ese desaparecer sea pues lo que tú quieras, ya que vamos a desaparecer. Simplemente quería como poner esa otra metáfora porque a veces veo que también estamos como entre los apocalípticos y entre los integrados, como diría Humberto Eco. Entonces, creo que la paradoja de la que habla Andrés también, que se ha multiplicado y que es parte de la complejidad de este momento, es precisamente no saber si vamos a aterrizar bien con ese parapente, pues porque gente en parapente también se ha matado mucha. Entonces, eso es una posibilidad que está ahí y mirar a las variables es muy probable. Y definitivamente yo sí creo que estamos avanzando hacia lo poshumano. Es decir, pues ya hay muchas cosas que intervienen en el cuerpo humano, que intervienen muchas cosas, incluso la misma psicodelia aunada a tecnología y toda esta clase de cosas, los marcapasos, en fin, ustedes saben todo eso, el manifiesto Cyborg, todas esas cosas están en proceso y no van a echar para atrás. Lo que hay es una transformación del ser humano a otro poshumano que pueda tener la capacidad de vivir en otras condiciones, dada que las condiciones en este planeta van a cambiar hasta el punto de que se van a volver imposibles para la humanidad tal y como la conocemos. Ahora, no digo que eso vaya a suceder en estos 4 años o en estos 8 años, pero sí creo que es una tendencia en la cual estamos ya cada vez más arriba, o sea, en una línea de ascenso, esa tendencia hacia lo poshumano está cada vez más arriba. Yo creo que nosotros somos los últimos humanos, de los últimos humanos, tal y como se veían biológicamente, somos nosotros. Entonces, creo que ahí también hay un elemento de coraje. Dejo ahí y bueno, yo creo que ya sería mi última intervención en esto. Bueno, no sé qué quieren agregar. Me parece que sí han tocado temas muy valiosos. El tema de los cafés que han empezado a surgir en el mundo alrededor de gente que se está encontrando a hablar de la muerte ha sido también una iniciativa muy poderosa también para descentralizar un poco y desmitificar y por lo menos hacerla más cercana a las vidas de las personas, de la finitud, la idea de la finitud, porque la idea que subyace a la idea del capitalismo moderno es del crecimiento infinito. Y cuando una célula crece y exponencialmente es el infinito, genera cáncer. Y esa metáfora está muy relacionada con una enfermedad que en nuestros días se padece muy fuertemente y es una célula que se multiplica infinitamente haciendo metástasis por todo el cuerpo. Entonces, como que esa idea de lo infinito, esa idea de que también estamos llegando a nuestros límites ecológicos, ¿cierto? Lo que la economía de la dona nos ha mostrado mucho de cómo como sociedad pues estamos llegando a unos límites y esa incapacidad también de tener habilidades para comprender eso que está sucediendo también hace parte de nuestras crisis, ¿cierto? Es una de las grandes crisis que tenemos que no tenemos un poco, son desbordantes. Pero incluso la idea de la muerte, el trabajo de la negación de la muerte es un trabajo pionero muy importante del siglo XX que pone eso de una manera muy cruda, no recuerdo el nombre del autor, pero cuando uno lee eso, pues hay muchas cosas que se asocian un poco también con todas esas ideas también del capitalismo, de la colonización, como de cosas como actuamos y vivimos como si no tuviera una finitud y no tuviera como
un límite en nuestras cosas. Entonces vivimos muy desbordados, ¿cierto? Muy, muy desbordados. Incluso las problemáticas mentales pueden obedecer incluso a esa negación, a la propia muerte. Cuando uno lee a este autor, uno relaciona mucho esa negación de la muerte a muchas cosas de las que estamos padeciendo. Entonces por eso se abren estos cafés para la muerte como unos espacios para que la gente hable un poco también sobre eso, se relaje un poquito sobre el tema, porque muchas también de las tradiciones místicas también desafían un poco esa idea de la finitud real y radical. Siempre hay como algo que los bardos o que hay otras realidades o que incluso los mismos biólogos están hablando frente a las realidades biológicas donde que la muerte no es algo como tan real, sino como que hay una relación entre muerte y nacimiento todo el tiempo en la naturaleza, como que no sea la muerte, sino como que mucha de la vida surge a través de esa propia muerte. Y incluso también mucho de lo que nosotros somos también se ve a muchas de las muertes de nuestros antepasados y de un linaje y lo que estemos pensando actualmente se ve también a esa conexión con toda esa muerte, ¿cierto? Y esa muerte pues como abono también, pensar la muerte como abono y pensar la muerte también como la entrega de nosotros a la comunidad, como entregarnos, así como la hojarasca se entrega para que también, por ejemplo, pasa un pajarito y se vuelve como un territorio, esos territorios que están alrededor de los árboles, que están llenos de poros y ahí acuna mucho, son como pequeños microuniversos también muy bellos y eso está sedimentado sobre mucha capa vegetal muerta. Entonces, como que frente a la idea de la muerte es una idea, es una cosa que como seres humanos, incluso lo poshumano se ha levantado mucho también ahí, porque quizás a Rockefeller y estas personas temen mucho morir y perder todo lo que han construido, entonces requieren también grandes inversiones tecnológicas para sobrevivir a toda esa codicia y también hay mucho de esa, todos esos que hablan de la singularidad, como ese poshumanismo es una idea muy fuerte que ya está operando mucho también en China y en muchos países y es una realidad que está ahí, que tendrá también sus que incluso puesta también al servicio como con un nivel de conciencia más potente a la salud y pensarse la inteligencia artificial para otros temas, eso sería una cosa maravillosa, que incluso sería una cosa, pero al servicio de las autocracias y el servicio de la coerción, la libertad de expresión, pues se vuelve también una cosa terriblemente perjudicial. Entonces yo siento que eso de la muerte es algo muy importante, creo que también, no sé, sentí incluso la pandemia también como ese recordatorio de que eso existía, de que esos duelos, muchos de esos duelos se imposibilitaron incluso para despedir a muchas personas, ni siquiera hubo velorios. Entonces, y hay también como un negocio también alrededor de la muerte con esto de las funerarias, que también nos invita también mucho a ver en la ancestralidad también, y lo hablaba mucho con Edelmira Maza, la hija de Delia Zapata en uno de los programas anteriores, de los lumbalum, ¿cierto? Como una práctica ritual que se tiene en Palenque de San Basilio para despedir a los muertos y como que son la comunidad con la música, con la fiesta, con la alegría, haciendo un acto que puede ser como tan mortuorio y tan triste, lleno de esa alegría. Es como una paradoja también. Ahorita murió el cantante del sexteto Tabalá, Rafael Casiani, y ella decía que no eran como los de antes, los lumbalú, hacía mucho esa relación. Entonces también me parece muy bonito también como en las comunidades también ancestrales podemos empezar a aprender un poquito sobre cómo podría ser, y incluso en esos cafés para la muerte la gente también habla un poco de cómo quiere también ser velado, cómo quiere ser, porque cuando llega el muerto de una lo que queremos es como expulsarlo de las casas, pero qué bonito empezar a cultivar unos rituales donde no saquemos al muerto tan rápido, sino que le podamos cantar, hablar, despedir como con esa alegría y con ese amor y en familia. Y yo siento que eso es un trabajo que podría ser igual que la transformación de las EPS, eso podría ser una transformación muy importante también, empezar a mirar y también si en dónde queremos ubicar a esa persona o qué queremos también para resignificar también todo ese relato también dramático alrededor de la muerte, también como último y final, sino como también pensarlo también como no sé, como algo que nos pueda unir a nosotros más, porque yo creo que esas cosas como alrededor de la muerte traen mucho, es como también la manifestación de cosas más esenciales para la vida, como que también surge como lo espiritual en las personas, visiones más profundas frente a la realidad. Entonces yo creo que eso no es algo menor y es algo importante también como alrededor de qué podríamos nosotros y los que han consumido, por ejemplo, ahorita salió un libro que yo he querido leer mucho sobre, se llama la LSD y la mente del universo,
de un hombre que tomó LSD por muchos años y que creó después de 20 años su propio relato, como que también en esas personas que han tomado estos psicodélicos también se encuentran cosas profundas alrededor de lo que significa la muerte también. Y él lo escribió porque ya con un arco tan grande de años de tomar pues esa sustancia de una manera controlada, incluso ahorita Netflix sacó este programa de este autor que sacó este libro sobre Cambia tu mente, Michel Pollan saca en serie, primero lo sacó en libro, una historia sobre los psicodélicos en relación a la salud y ahorita la sacó como serie. Cuando uno ve ese programa también ve que también hay otros universos y como que no se agotan en el cierto, como que la mente es una cosa como mucho más amplia y bueno, también siento que esa persona que escribió ese libro habla mucho de los ciclos de muerte y renacimiento que están todo el tiempo en nuestras vidas y que él cuando tomó esa sustancia, él fue mucho más consciente de todos esos ciclajes que no son solo como una muerte final, sino que hay muchas muertes y nacimientos en todo el proceso de desarrollo evolutivo de nuestra propia conciencia. Entonces también chévere también esa expresión y esa conexión también ahí que tiene como esa semilla de la muerte, como algo también para repensarlo y me parece que es un tema muy profundo, muy maravilloso y que desacralizarlo también tiene que ver mucho como convertir un poco esa sencillez también que queremos nosotros en las vidas, como empezar a desapegarnos de cosas y empezar a vivir como en un camino. Yo creo que esa relación con la muerte es también una cuestión que tiene que ver con la justicia social. Hablar de eso es también hablar de justicia social. No solo justicia social solamente tiene que ver con la redistribución de la tierra, la riqueza, sino que yo creo que ahí, en esa conexión, porque como abre todo eso, ese camino a la sencillez, ese camino como a la liviandad, a la ligereza, al perdón, a cosas muy profundas, pues yo creo que esos son pequeños actos que están anexos a esa situación que pueden llevar a ese cambio energético que tanto están buscando de la matriz energética y de todo eso. Ahí hay una conexión ahí bonita, pues que puede ser inusitada en este momento, pero siento que estas ideas de decrecimiento, de poscapitalismo requieren una reflexión muy profunda alrededor de la muerte, de la extinción masiva como especie, de todas esas cosas así como complejas. Ahí yo creo que hay semilla fuerte. Les agradezco mucho. No sé si quieren redondear o para la próxima tendremos la idea de la creatividad. Otro elemento ahí importante, creo que me alargué un poquito, quería hacer un cierre más pequeño, pero me fui más lejos de lo que pensaba. Seguiremos el próximo encuentro, pues para seguir profundizando en estas ideas, habilidades, sobre todo interiores. Vamos a trabajar para las próximas creatividad, perseverancia y terminaremos con optimismo. Son como termina esta serie. Y bueno, muchas Oye, gracias por Miguel, estar. 10 segundos para... estoy recogiendo el video que usted está diciendo de este autor. Yo los vi en Netflix. Y este señor señala que, para que vea las paradojas, porque realmente yo creo que es que nosotros somos paradojas. En 1945 lanzan la primera bomba atómica en los seres humanos. Y en 1945, Hoffman descubre el ácido lisérgico, el LSD. Si son de la dimensión de lo terrible, una, y de la dimensión de lo exultante de verdad, mística, la otra. O sea que, ¿por qué razón surgen dos? ¿Por qué en ese momento estaba surgiendo esto? Y no es que sea una novedad total el ácido lisérgico, pero el ácido lisérgico fue en ese instante porque hay unas comparaciones con otras. Él lo hace a través de varios capítulos, pero eso era lo que quería señalar, pues me parece fantástico. Plutón en astrología tiene la respuesta.